Buenos días, alumnos. El día de hoy se dejó esta actividad, que eran las 3 primeras hojas de esta ficha. Y vamos a empezar con la resolución. Son varias preguntas, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Y empezamos. Bueno, el tema era organizamos y representamos información de situaciones de contexto. Vamos a recordar primero nociones básicas, por ejemplo, población, muestra e individuo. Población es el conjunto de todos los individuos que poseen información sobre el fenómeno que se estudia. La muestra es un subconjunto de elementos pertenecientes a una población, o sea, una parte de la población. Y el individuo es cada elemento que compone la población. Por ejemplo, si hacemos una encuesta en el 5130 de cuáles son los gustos musicales de los alumnos, la población serían todos los alumnos. Pero como no le vamos a preguntar a todos los alumnos, vamos a coger un grupo de ellos nada más. Ese grupo vendría a ser la muestra, los alumnos que van a ser encuestados. Y el individuo sería cada estudiante que ha participado en esa encuesta. Variable estadística es toda característica de los elementos de una población o muestra que puede ser estudiada, o sea, puede medirse. Tenemos dos tipos de variables, variable cuantitativa y variable cualitativa. La cuantitativa puede ser discreta o puede ser continua y la cualitativa puede ser nominal o puede ser ordinal. Vamos a explicar la diferencia de esas cuatro. La cualitativa nominal tiene como característica que es literal y que no tiene un criterio de orden. Por ejemplo, las profesiones, médico, abogado o el lugar de nacimiento, Trujillo, Junín, etc. Yo no puedo decir, por ejemplo, que Trujillo está por encima de Junín o que Trujillo está por encima de Ventanilla, ni al revés. Como no puedo establecer un orden en estas variables, las vamos a categorizar como variable cualitativa nominal. Solamente puedo nombrarlas, pero no las puedo ordenar. En cambio, la otra variable cualitativa, que es la ordinal, sí se puede ordenar. Además de ser literal, sí tiene un criterio de orden. Por ejemplo, el nivel de instrucción. Hay nivel de instrucción inicial, primaria, secundaria, técnico, superior. Las personas que están por encima de otra en su nivel de instrucción, por ejemplo, secundaria está por encima de primaria, técnico está por encima de secundaria, superior está por encima de técnico y de secundaria y de primaria. Entonces yo sí puedo establecer un orden. En este caso sí se puede ordenar las variables, por lo tanto son variable cualitativa ordinal. Variable cuantitativa discreta toma valores enteros y no admite valores intermedios. Por ejemplo, el número de hermanos. Tengo 1, 2, 3, 4 o 0 hermanos, pero no puedo decir que tengo 3,7 hermanos, por ejemplo, o que tengo 4,8 hermanos. Siempre son números enteros. Igual con la talla de calzado, 36, 37, 39, 42, etc. La variable cuantitativa continua sí admite valores intermedios. Por ejemplo, en la estatura hay algunos que miden 1,30 m, otros miden 1,40 m, pero por ahí podría haber otro que mide 1,35 m, que estaría entre los dos. Entonces, tenemos variables cualitativas, que son estas dos, que son letras, son literales. Pero entre las dos hay unas que no se pueden ordenar, como estas de aquí, y otras que sí se pueden ordenar, como estas de aquí. Y en las variables cuantitativas, son con números. La diferencia es que algunas admiten solo valores enteros y otras sí admiten valores intermedios. Recordamos también que es una tabla de distribución de frecuencias. Nos organiza y nos presenta un conjunto de datos de forma ordenada. En nuestra tabla de frecuencias vamos a reconocer la frecuencia absoluta, que se representa con la F y la I minúscula. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece un dato o un valor. Lo calculamos haciendo un conteo simple. Por ejemplo, si en un salón hay 4 alumnos que tienen 6 años, la frecuencia absoluta sería 4. Si en un salón hay 6 alumnos que tienen 11 años, la frecuencia absoluta sería 6. Y así sucesivamente. La suma de todas las frecuencias absolutas me tiene que dar siempre el número total de datos. Gráfico de barras simples. Está constituido por barras rectangulares de igual ancho. Estas conservan la misma distancia de separación entre sí. Permiten visualizar los datos de las variables y frecuencias para interpretar la información y sacar conclusiones. Para su elaboración debemos tomar en cuenta los siguientes elementos. Aquí nuestro título, nuestras barritas, los ejes
un eje vertical y el otro eje horizontal. En el eje vertical van las frecuencias y en el eje horizontal va a ir las variables. Por ejemplo, 6, 7, 8, todas estas edades van aquí debajo. ¿Cuántos tienen 6 años? 4. Entonces mi barrita lo hago hasta el número 4. ¿Cuántos tienen 7 años? Ninguno, 0. Entonces no hago nada, no hago ninguna barrita, se queda en 0. ¿Cuántos tienen 8 años? 5. Mi barrita va hasta el 5 y así sucesivamente. Empezamos comprendiendo el problema. Habría antes preguntas. Habían algunas preguntas. Vamos a responder las siguientes. Primera pregunta: ¿qué representan los datos de la situación? Las edades de las niñas y los niños. ¿La edad es un dato cuantitativo o cualitativo? Bueno, como hemos visto, la edad es un dato cuantitativo porque es un número. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos conoces? Bueno, acá es una respuesta libre, lo que ustedes hayan conocido hasta hoy. Podrían poner, por ejemplo, gráfico de barras, gráfico de líneas, pictogramas, gráficos circulares, etc. ¿Qué valores corresponden a la expresión edad entre 10 y 14? ¿Qué valores comprenderían esta expresión entre 10 y 14? Edades de 10 a 14, pero no son 10 ni 14, es decir, 11, 12 y 13. Cuando te digan entre 10 y 14 hay que entender que son los que están entre 10 y 14, o sea, 11, 12, 13. No tomamos al número 10 ni al número 14. ¿Qué nos pide realizar la situación? Elaborar un gráfico estadístico para representar las edades de las niñas y los niños. Hallar la cantidad de niñas y niños que pertenecen a primer grado, así como el porcentaje que representa respecto al total. Hallar el porcentaje de niñas y niños que se beneficiarán de la campaña de salud. Siguiente paso, diseñamos o seleccionamos una estrategia o un plan. A partir de los datos identificados, ¿qué estrategia es la más adecuada para responder las preguntas de la situación? Diagrama tabular, diagrama de tiras o plantear una ecuación. Bueno, nuestra estrategia va a ser organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias y a partir de la tabla de distribución de frecuencias vamos a elaborar un gráfico de barras para visualizar los datos. Por lo tanto, nuestra estrategia adecuada para responder las preguntas va a ser realizar un diagrama tabular y luego lo vamos a graficar. Recuerda, un diagrama tabular es una forma limpia y cómoda de presentar un gran conjunto de información que incluye la repetición de elementos. Ejecutamos la estrategia o el plan. Volvemos a la situación. Completa la tabla de distribución de frecuencias sobre la base de datos que se representan en la situación. Estos datos son los valores de la variable. Recuerda que la frecuencia absoluta indica el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. Bueno, aquí tenemos el gráfico de edad y vamos a empezar con el conteo. En la situación que ustedes han visto en su ficha, nos aparecen estos datos. El tutor Martín recibe las diferentes respuestas sobre las edades de los estudiantes. Entonces, ¿cuántos tienen 6 años? Tienes que buscar cuántos tienen 6 años. Por ejemplo, vamos a completar esta tabla así. Acá tengo uno que tiene 6 años. Por aquí tengo otro de 6 años. Por aquí tengo otro de 6 años. Y por aquí tengo otro de 6 años. Creo que no hay más. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 que tienen 6 años. Para 7 no hay nada. Entonces sería 0, lo dejo en blanco. 8. Acá tengo uno que tiene 8, por aquí tengo otro con 8, por aquí tengo otro con 8 años, por aquí tengo otro con 8 años y por aquí tengo otro con 8 años. Tengo en total 5. Entonces en mi conteo voy marcando 3, 4 y 5. Le hago una rayita ahí oblicua para representar el 5. Ustedes harían lo mismo para lo demás, para el 9, 10, 11, 12, 13, 14. Completarían su conteo. Y al hacer eso, quedaría la tablita así, como está aquí en pantalla. Entonces, contaríamos las respuestas por edad. Acá son 4, entonces la frecuencia absoluta sería 4. En el 7 sería 0. En el 8 serían 5. En el 9, 4. En el 10, 0. En el 11 serían 6. En el 12 serían 10. En el 13 serían 3. En el 14 serían 8. La suma total me tiene que dar el total de datos. Y en este caso sí me da 40. Entonces obtenemos la siguiente tabla de frecuencias. Quedaría así. Estas son las edades y estas son las frecuencias absolutas. Pregunta 2. ¿Qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? Bueno, nosotros vamos a realizar un gráfico de barras porque nos ayuda a visualizar los datos y la información del grupo.
Volvemos a la situación. Número 3. Realizamos lo pedido en la situación y respondemos las preguntas planteadas. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y los niños. Ahí está nuestro gráfico. Y lógicamente se tiene que corresponder con la información que está en la tabla. Este gráfico nos ayudará a representar las edades de las niñas y los niños. Por ejemplo, la frecuencia 4 representa la cantidad de niños que tienen 6 años. Aquí, los que tienen 6 años son 4 niños, 4 estudiantes. Luego dice, ¿qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14? Bueno, como lo dijimos al inicio, entre 10 y 14 significaba que no tomo el 10 ni tomo el 14, tomo los que están entre ellos. Entonces aquí claramente tengo 11, 12 y 13, pero me dice qué cantidad. Entonces tendría que sumar, ¿no? Tendría que sumar estas cantidades. Y aquí un recordatorio, entre 10 y 14 es distinto a decir de 10 a 14. Cuando me dicen entre 10 y 14 solo considero 11, 12 y 13, pero cuando me dicen de 10 a 14, ahí sí considero 10, 11, 12, 13 y 14. Tienen que tener en cuenta y recordar esto. Para calcular la cantidad de niños y niñas del primer grado, sumamos la cantidad de niñas y niños que se encuentran entre 10 y 14 años. Entonces serían los que tienen 11, los que tienen 12 y los que tienen 13, que serían 6 más 10 más 3, un total de 19. Entonces la respuesta sería 19 es el número de niñas y niños del aula de primero. Volvemos a la situación. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? Porcentaje. Vamos a calcular el porcentaje. Bueno, número 1, encontramos la cantidad de niñas y niños que representan al 100%. Entonces, todos serían al 100%, 4 más 5 más 4 más 6 más 10 más 3 más 8 serían un total de 40. El total de niños es 40, entonces 40 representa el 100%. Para hallar el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado, podemos utilizar una regla de 3 simple. 40 va a ser el 100% y los que tienen 11, 12 y 13 años van a ser 19 en total. 6 más 10 más 3 me daría un total de 19. Ese es el número del cual quiero saber cuánto es su porcentaje. Entonces diría así, regla 3 simple. Se multiplica 19 por 100 y se divide entre 40. Entonces sería 19 por 100% entre 40, me daría un total de 47,5%. Ese sería el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán con la campaña de salud? Tenemos nuestro gráfico. La cantidad de niñas y niños de 6 a 12 años. Aquí tenemos los que tienen de 6 a 12 años. Respondemos, ¿cuántos estudiantes se beneficiarán de la campaña de salud? Reconocemos la condición que deben cumplir los beneficiados. Eso estaba en el texto. La campaña es para niñas y niños de 6 a 12 años. Como en el texto decía que la campaña es para niñas de 6 a 12 años, niñas y niños de 6 a 12 años, entonces no entrarían los que tienen 13 ni los que tienen 14. Por lo tanto, serían todos estos. Sumaríamos 4 más 0 más 5 más 4 más 0 más 6 y más 10. Me daría un total de 29. Por lo tanto, el número de niñas y niños que se beneficiarán de la campaña de salud sería 29. Recuerden que el texto me decía que la campaña era solo para niños de 6 a 12 años. Calculamos el porcentaje de niñas y niños que se beneficiarán de la campaña de salud. Para ello también utilizamos la regla de 3 simple. Entonces tenemos, el total de niños y niñas son 40. La cantidad de niñas y niños que se beneficiarán con la campaña de salud son 29. Entonces, con regla de 3 simple diríamos lo siguiente. 40, que es el total, representa el 100%. Y 29 es lo que yo quiero saber cuánto representa en porcentaje. Entonces, en regla de 3 simple sería así. 29 por 100% entre 40. Y lo que me da un total de 72,5%. Entonces, la respuesta sería que el 72,5% de las niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud. Por último, reflexionamos sobre el desarrollo. Pregunta 1. ¿Podría responderse la segunda, tercera y cuarta pregunta de la situación sin necesidad de hacer la tabla? Bueno, vamos a ver. Las preguntas se refieren a qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14.
Se podría responder identificando, analizando dato por dato las condiciones que se refieren a las preguntas, cantidad de niñas y niños cuyas edades están entre 10 y 14 años, contando los datos que están en ese rango. Sí lo podría hacer contando, pero obviamente con la tabla ha sido mucho más fácil. La tercera pregunta era, ¿cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen a primer grado de secundaria? ¿Lo puedo responder sin necesidad de hacer la tabla? Bueno, el porcentaje que representa a los estudiantes de primer grado podría contar el número total de respuestas, que sería el 100%. Luego también haría una regla de 3 simple, una relación con el número de estudiantes que están entre el rango de 10 y 14. ¿Lo podría hacer sin tablas? Y también se podría hacer. ¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Lo mismo, ¿no? Tomaría el total de estudiantes, consideraría que es el 100%, y teniendo en cuenta que la campaña es para solamente estudiantes de 6 a 12, contaría también cuántos niños hay y niñas hay de 6 a 12, y en función a ello podría hacer la regla 3 simple y hallar el porcentaje. Entonces, si la pregunta es, ¿puedo hacer estas preguntas sin necesidad de hacer la tabla? De hecho que sí se pueden hacer, pero obviamente es mejor hacerlo con la tabla porque me permite organizarme de una forma más adecuada. ¿Qué ventaja ofrece elaborar una tabla de distribución de frecuencias y un diagrama de barras? Bueno, la tabla de distribución de frecuencias nos permite organizar y presentar un conjunto de datos de manera ordenada. Así, por ejemplo, está ordenado. Y el gráfico de barras nos permite visualizar la información de esta tabla ordenada, comparar los datos y sacar conclusiones. Así, por ejemplo. Eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias.